Pues saludamos ya a nuestra siguiente invitada, que es la presidenta del Parlamento Europeo. Presidenta, buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en la Radio Televisión Pública Española. Thank you very much for inviting me. Usted llegó al cargo a mediados de enero, más o menos, y se ha tenido que enfrentar muy rápido a esta crisis provocada por la guerra en Ucrania. Me gustaría que viéramos juntos unas imágenes para ver qué recuerdo le llevan. Vamos a verlas. Bueno, parece, no podemos verlas. Eran imágenes de la primera aparición en un parlamento del presidente Zelensky. El Parlamento Europeo fue quien estrenó ese formato, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que después está reproduciendo en prácticamente todo el mundo. ¿Qué recuerda de esa jornada? Bueno, si alguien me hubiese preguntado 2 años antes, antes de que me eligieron presidenta de esta casa, que íbamos a enfrentarnos a una guerra con un apoyo masivo de los ciudadanos de Ucrania, la integridad del país y la unidad en este continente, pues yo no me lo hubiese creído, pero está claro que el Parlamento tenía que reaccionar de forma tangible, de forma clara. Pero este Parlamento también ha sido el espacio donde los líderes pueden expresar sus opiniones y enviar mensajes a la comunidad global. Es lo que se ha hecho aquí. El presidente Zelensky habló ante esta Cámara. Es cierto que hubo mucho interés, mucha emoción y también un conocimiento que el presidente Zelensky y sus compatriotas nos han demostrado, que es la resiliencia, que es defender los valores. Y por eso creo que ahora sí que podemos ver las imágenes de ese momento. A ver si podemos verlas. Ahí está. Además, todavía en ese momento con la incredulidad, ¿no?, de que volviera una guerra en Europa. Vemos algo que ahí se manifestó por primera vez, esa unidad. Es decir, en momentos de polarización política, para casi todo, en eso hemos visto unanimidad en el Parlamento Europeo. Eso es muy importante, ¿no? Ese mensaje ha sido muy importante. Es una cosa sin precedentes, pero también es cierto que esto nos ha demostrado y que podemos reflejar lo que nos están diciendo los ciudadanos, y también podemos ver lo que está ocurriendo en el Consejo Europeo, y son decisiones que tienen que seguir construyendo esta unidad. El mensaje es importante, pero también votos que se van a llevar a cabo hoy son importantes. Este Parlamento va a votar sobre los cientos de millones de euros. Hemos votado ya en cuanto a las cifras que van directamente a Ucrania, pero también vamos a hablar sobre importes para la ayuda a Moldavia, y tenemos que ver que estamos apoyando a los ciudadanos de Ucrania que están peleando, combatiendo en una guerra que es innecesaria y que ha llevado a la muerte de muchísimas personas inocentes, y nos encontramos en una situación donde tenemos que gestionar una situación de refugiados masiva. Tenemos que abrir nuestras casas, nuestros corazones, pero nosotros, líderes europeos, tenemos que ver cómo podemos intentar trabajar con las dificultades que existen tanto en nuestros países como en nuestro país vecino, Ucrania. Y estas son decisiones que se tienen que tomar hoy. El considerar que el Parlamento Europeo es la casa de estos valores, ¿no?, del valor de la democracia, de los derechos, de la igualdad, que es en parte lo que está confrontando estos días en Europa en una guerra. Sí, eso es lo que esencialmente están queriendo los combatientes en Ucrania. Comparten nuestros valores, nuestros principios. Esta es la casa de la democracia. Estos valores no tienen precio. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que las decisiones que tomemos sean fuertes, contundentes. Tenemos que llevar a cabo medidas más fuertes que se pongan en marcha y que lleve a
al final de esta guerra, antes de que más daño se haga. Ha habido tantos daños a lo largo de este último mes, con consecuencias trágicas. Hay que enviar mensajes claros que se ponga fin a esta guerra. No sé si esto va a ocurrir. Yo voy a hacer todo lo que pueda, junto con todos aquellos que están en esta Cámara, para que nuestros mensajes sean claros, sean eficaces y que lleve a salvar vidas. Hablábamos de esa unidad que hasta ahora ha sido inquebrantable y eso cuesta a veces, ¿no?, en las instituciones europeas, sobre todo en el Consejo, donde hay muchos intereses, ¿no?, de los países. Hoy se va a hablar del tema energético. Quizás ahí es donde puede empezar a producirse alguna fisura, alguna quiebra. ¿Teme que esa unidad se pueda romper cuando hablemos de dejar de comprar gas y petróleo a Rusia, cuando tenemos un debate también sobre el precio de la electricidad, del gas, y hay muchas visiones distintas que parecen muy difíciles de aunar? Ante todo, este Parlamento ha sido muy claro. Voy a empezar hablando del Parlamento. Hace falta llegar a cero dependencia sobre Rusia. Y ese sentimiento es algo que se refleja también en el Consejo, en los debates que he podido tener con varios líderes de los Estados miembros. Existe ya esa idea de que ya es demasiado tarde. Tenemos que garantizar que nuestras ambiciones climáticas también se tomen en cuenta. Necesitamos mirar hacia nuestro mix energético, nuestra dependencia en estados terceros y cómo podemos hacer uso de las reservas inmediatas y luego ir mirando a medio plazo en los últimos meses para garantizar que nuestros ciudadanos también puedan poder pagar sus facturas de gas y de electricidad. Y luego, más a largo plazo, ¿cómo puede la Unión Europea volverse no totalmente independiente, sino más bien interdependiente? Es lo que se ve en la península ibérica y podríamos, por ejemplo, seguir ese ejemplo para estar más interconectados. ¿Dónde están, pues, los problemas? Hace falta, a mi parecer, entender las realidades distintas de los Estados miembros. Existen algunos países que son dependientes al 100% del gas ruso y hace falta también mirar hacia ese argumento. No es solo que nosotros podamos comprar gas o petróleo de Rusia, también la posibilidad de que Rusia también corte el suministro hacia los países que estén en una posición vulnerable geográfica o políticamente. Y en respuesta a eso, a mi parecer, la Unión Europea puede hacer mucho más. Puede seguir unida y mandar un mensaje político muy fuerte. Si no lo hacemos, ¿qué tipo de mensaje va a ser para el pueblo ucraniano y todas las personas en la vecindad europea que han mirado hacia Europa para los valores democráticos, sabiendo que estarían protegidos? Y sabiendo que cualquier falla en esa unidad se explotará por parte de Putin y sus aliados. Hemos visto mucho horror en la guerra. Hace un rato estábamos viendo las consecuencias en las personas, ¿no? Parece pocas dudas de que estemos ante crímenes de guerra. No sé si el Parlamento Europeo puede impulsar de alguna manera esa persecución contra Putin, contra su gente, para que eso les acabe pasando factura, para que sean juzgados por eso. Sí, sin duda alguna. Desde hace mucho hemos llamado por la competencia del Tribunal Internacional Criminal sobre lo que está pasando. Lo que está pasando en el terreno son crímenes de guerra y Putin tiene que verse como responsable de la violencia, la brutalidad que él ha llevado a nuestro continente. No podemos volver a antes del 24 de febrero y tenemos que tenerlo muy claro. Ese día se tomaron decisiones por parte de Putin y esas decisiones son irreversibles y nuestra respuesta tiene que ser igual. Un poco al pasado, y antes estábamos hablando con Josep Borrell del 2014, ¿no?, de cuando Rusia se apropia de la península de Crimea. No sé, está claro la responsabilidad quién la tiene de esta guerra, no hay ninguna duda, pero sí hay que ahora mirar para atrás y decir, igual tendríamos que haber actuado con más contundencia en algún momento desde Europa para intentar evitar que llegara hasta aquí, sin restarle absolutamente la única responsabilidad a Vladimir Putin y al ejército ruso. Me parece que también es hora de entender que cuando nuestros compañeros que viven en la vecindad europea o que durante décadas han tenido que enfrentarse a
un poder, un vecino violento, brutal, y nos han estado diciendo que teníamos que actuar de forma más rápida, y es lo que tendríamos que haber hecho. Tenemos que entender que se han cometido errores. Tendremos que haber escuchado esa señal de alerta. Por ejemplo, lo que pasó en agosto en Afganistán. Eso ya tendría que habernos indicado que hoy la Unión Europea está en una posición donde ya no puede estar dependiendo de otros poderes mundiales para luchar por nosotros y por proteger el pueblo en todo el mundo. La respuesta que tenemos que dar hoy en día va más allá de las fronteras externas de nuestro continente. Hace falta una perspectiva global. ¿Y qué papel tiene la Unión Europea allí? ¿Cómo podemos seguir avanzando desde la perspectiva militar? ¿Vamos a ser capaces de cambiar nuestra infraestructura interinstitucional? Me parece que ahora es el momento. Ha llegado. Y si no lo hacemos, no nos van a perdonar. Los refugiados, ese movimiento el más rápido de la historia, ¿no?, de casi 4 millones de personas saliendo del país. El Parlamento Europeo muy implicado, incluso con un espacio aquí, ¿no?, creo, para asesorar, no sé si para recoger, pero para asesorar sí, ¿no? Efectivamente, esto es lo que hemos hecho. Tenemos un acuerdo desde hace mucho con nuestros compañeros desde el 2015. Damos apoyo técnico y político de forma tangible para permitir a nuestros compañeros del Parlamento ucraniano para que puedan seguir trabajando de forma ininterrumpida y hacer su papel, que es cuidar de su democracia. Eso es fundamental. Pero yo quería ir más allá. Y nos pidieron los representantes de los ciudadanos ucranianos que están en el extranjero. Ahora ya hay millones de este tipo de personas que están huyendo del conflicto hacia los países vecinos, lindantes. Y hay ucranianos en cada uno de los Estados miembros de la UE hoy en día. Y queríamos, pues, proporcionar una coordinación. Y tenemos aquí instalaciones y queríamos dar una señal tangible de nuestra solidaridad. Con lo cual hemos dado el edificio más prominente que tenemos, lo llamamos Station Europe, la Estación de Europa, la casa de la democracia de la apertura, y ahí están trabajando nuestros amigos ucranianos en sus objetivos políticos y también para poder coordinar el apoyo logístico y humanitario. Y esto era importante simbólicamente. Y también era para demostrar que somos un parlamento donde se está trabajando. Hacía 2 años que no teníamos el pleno ahí en formato físico. Tenemos diputados muy activos que quieren poder prestar ayuda, como ya vimos con los compañeros de España, donde se entrevistaron. Queremos demostrar nuestra solidaridad y queremos también de forma logística y financiera también poder prestar apoyo para estar allí y prestar ayuda. Y eso voy a hacer. También esas ideas, ya dejamos que se vaya al pleno, que se está desarrollando a esta hora. Muchísimas gracias, presidenta, por este rato de charla. Muchas gracias. Thank you. Gracias.